Dios les bendice, qué bueno poder estar con ustedes a través de la señal de enlace y en esta maratónica donde Dios ya se está moviendo de una manera especial. Escuchábamos al pastor, a Teresa, a Juanita, hablar de todo lo maravilloso que Dios hace. Y lo maravilloso es que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe y un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y un Dios especialista en obrar de repente. Esa es la palabra que tengo hoy, de repente. Y sabe, en el libro de Isaías capítulo 48, verso 3, dice, las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré. De mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Qué fuerte, ¿no? Qué palabra poderosa. Dice, las cosas pasadas de hace tiempo, yo las declaré. Está diciendo, lo que ya pasó, yo ya lo anuncié que iba a pasar, ¿no? Nada pasa sin que Dios lo anuncie. Junior me estaba mostrando lo que Dios le dio. Estuve en tu mañana. Dios ya conoce nuestro mañana. Por eso nos anuncia lo que va a venir, ¿ok? Y dice la Biblia, de mi boca salieron esas palabras. Y qué poderoso que es cuando la palabra sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que tener discernimiento de discernir en el Espíritu cuando una palabra sale de la boca de Dios. Cuando una palabra sale de la boca de Dios y Dios la proclama, nosotros tenemos que estar expectantes porque de repente Dios va a actuar y Dios va a hacer que lo que Él habló se cumpla. Si usted va a las Escrituras y vamos a estudiar la Biblia, usted se va a encontrar que un montón de hombres de Dios tuvieron un de repente de Dios en su vida que los llevaron al cumplimiento de su destino. Un de repente. Yo le voy a hacer rapidito en 2 o 3 personajes de la Biblia. Si usted ve a Moisés, Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro y sin darse cuenta llega al monte de Dios y ahí de repente él se encuentra con la zarza ardiendo, con la presencia de Dios. Y ahí cambia, hay un giro en la vida de Moisés, hay un de repente que lo lleva hacia su destino. O sea, todo de repente de Dios va a llevarte al destino profético que Dios tiene para ti. Si usted ve a Eliseo, a Elías, Eliseo va arando con los bueyes de su padre y de repente se le cruza a Elías y le tira el manto del llamado. Él comienza a caminar con Elías y Elías le dice, ¿qué quieres? Y todos sabemos la historia. Eliseo le dice, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido, pero si me vieres, cuando yo fuera tomado, se te dará. Entonces Eliseo comenzó a caminar con Elías, bien pegado más que antes, porque él sabía que iba a haber un de repente. Iba a haber un de repente donde Elías iba a ser tomado y él iba a recibir lo que estaba esperando. Cuando Elías es tomado, Eliseo ve descender del aire el manto y el vestido. En un de repente, él se transformó en el sucesor de Elías. O sea, si usted va a ver a David, David está pastoreando las ovejas de su padre. Él no está sabiendo lo que está pasando en su casa. Él no está sabiendo que en su casa Samuel llega
por orden de Dios, a ungir al nuevo rey de Israel. Y él no está sabiendo que en su casa pasaron todos sus hermanos y ninguno había sido elegido por Dios. Pero él no sabía que de repente lo iban a venir a buscar, lo iban a sacar de entre las ovejas y lo iban a llegar delante del profeta de Dios para ser ungido. Y ahí cambia el destino de David. O sea, él llega al destino que Dios ya tenía para David. Todo de repente de Dios nos lleva al cumplimiento del propósito con el cual Dios nos dio vida. Quiero que usted entienda esto. Cuando usted salió del vientre de su madre, usted nació con un propósito. Dios puso un destino profético para usted. Hay un propósito. Y si Dios tiene que permitir un de repente para que usted se encamine al cumplimiento de ese destino, prepárese, porque un de repente de Dios viene para su vida. Viene. Yo vengo a decirte en este día que está pronto a suceder un de repente en tu vida que va a cambiar tu vida y te va a llevar al destino profético que Dios tiene para tu vida. Pero tienes que estar atento, atento. Mira, la palabra o la frase de repente quiere decir algo inesperado, de forma imprevista, algo inesperado, algo de forma imprevista. Quizás tú estuviste orando por algo, estuviste clamando por algo. Por ahí llegaste más de una vez en estas últimas maratónicas a este altar, presentando tu petición, creyendo, pero tú no sabes que quizás tú ya estás como que, bueno, Dios no me escuchó, Dios no me oyó, y Dios dice, no, es que tú no sabes que estoy por visitarte de repente, de una forma inesperada, de la forma que tú menos lo esperas, de la forma que tú menos lo pensaste. Yo voy a obrar porque yo tengo un destino profético para ti ya asignado. Dios va a visitarte de repente. Es el de repente de Dios. Cuando el de repente de Dios viene a nuestra vida. Escucha esto. Cuando el de repente de Dios viene a nuestra vida es cuando tú das a luz la palabra profética que Dios te dio. Yo tuve 8 hijos. Miento. Yo no, mi esposa. Ya me la estaba adjudicando yo. Mabel tuvo 8 hijos. Pero yo me acuerdo en especial del parto de Luciana. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros habíamos estado con mi esposa y Débora y Lorena, mis 2 hijas mayores, en la casa de mi madre unos días. Y volvimos a nuestro apartamento. Y bueno, cuando volvimos, Mabel se puso a limpiar el apartamento, a acomodar todo, a preparar todo. Ella estaba esperando a Luciana. Cuando terminó de hacer todo, me acuerdo que me dijo, papi, cuida a las nenas que me voy a bañar. Le dije, sí, mi amor, anda tranquila. Pero de repente, del baño, me dice, Ri, ella me dice, Ri. No lo diga. Ella me dice, Ri, cuando está así buena, enamorada, me dice, Ri, ¿no? Bueno, no hablemos de eso. Entonces ella me dice, Ri, y yo voy corriendo al baño. ¿Qué pasa, mi amor? Me dijo, agarrá el bolso enseguida, vamos para el hospital. Digo, ¿qué pasó? Llegó el momento. Dije, ¿por qué? Porque rompí bolsa. De repente. ¿Ah? Ella no sintió algo está. No. La fuente se rompe de golpe. Y es señal, ¿qué? ¿De qué? Que viene el parto. Hay que correr, se te está por romper la bolsa. Aleluya. La palabra profética que Dios te dio se va a cumplir de repente. De repente. Cuando tú menos lo esperes. Cuando menos esté. Siento a Dios decirte, yo que usted ya estaría corriendo al teléfono.
Porque vengo a decirte que hay un de repente de Dios en tus finanzas. Hay un de repente de Dios en tu negocio. Hay un de repente de Dios en tu empresa. Hay un de repente de Dios aún en las finanzas de tu ministerio. Dios está por hacer algo inesperado. De repente. De repente. Pablo y Silas están en la cárcel. Pero no están en la cárcel porque hicieron algo malo. ¿Aló? Alaba y disimula. Están en la cárcel porque habían echado unos demonios de adivinación. Y habían molestado a los que trabajaban con esa adivina. Y bueno, usted conoce la historia. Terminaron en la cárcel en el fondo. Ahí adentro, abajo, en lo más profundo. ¿Ah? ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Quejándose. Ya, ¿por qué? No. Ellos estaban alabando y orando, cantando salmos y orando en el fondo de la cárcel. Pero hay una palabra que a mí me apasiona en ese pasaje. Dice, cuando llegó la medianoche, de repente, ¿me escuchó? Cuando llegó la medianoche, dice, de repente la cárcel tembló, las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. De repente, ¿cuándo? A la medianoche. ¿Y por qué a la medianoche? Porque la medianoche simboliza el terminar de un día y el comienzo de otro día. Se termina un tiempo de prueba, de escasez, y comienza un tiempo de abundancia y de bendición para tu vida, porque viene un de repente de Dios en tu medianoche. Quizás estás en cárcel financiera. Quizás no sabes qué hacer con las deudas. Ya te quitan el sueño. Ya hasta te estás peleando con tu esposa o con tu esposo. Ya quizás esas deudas están provocando discusión matrimonial porque se están echando la culpa uno al otro. Dejen de pelear. Alaba. Dejen de echarse la culpa. Comiencen a alabar, comiencen a glorificar a Dios, porque viene un de repente de Dios que te va a sacar de esa cárcel de deudas, de escasez, donde el diablo te ha metido. Dios viene de repente a visitarte y a nacer la prosperidad, la abundancia y la bendición de Dios a tu vida. De repente la cárcel se habló. De repente tus finanzas van a ser liberadas. De repente. Ahora, ¿por qué Dios obra de repente? Porque cuando Dios obra de repente, anula nuestras emociones. Anula nuestros sentimientos. Porque si Dios nos dice, tal día, tal hora voy a hacer tal cosa, quizás nosotros, en nuestra emoción, en nuestra inmadurez, arruinamos lo que Dios va a hacer. Entonces Dios obra de repente para que nosotros, en nuestras emociones, en nuestra inmadurez, no arruinemos lo que Dios está por hacer. Por eso Dios obra de repente. Hay un de repente de Dios para tu vida. Mire, yo me acuerdo en el año 1986. Algunos ya conocen mi testimonio. Yo vivía en una casa que era la envidia de los pastores. Porque no todo pastor tenía en su casa una catarata de agua. Yo la tenía. Era en la ciudad de Las Ferreres. Yo alquilaba esa casa. Y cuando llovía mucho, para pasar del sector de los dormitorios al sector de la cocina, yo tenía que contar hasta 3 y correr de cómo se llovía del techo. Eran mis cataratas. Una inundación nos había llevado todo. Con Mabel habíamos perdido la nevera, habíamos perdido todo.
Estábamos en nuestro tiempo de vacas transparentes. Las nuestras no eran flacas, eran transparentes ya. No se veía nada. Y me acuerdo que teníamos una mesita chiquitita y 4 sillas. Y en esas 4 sillas, una mañana estaba sentada, la tengo grabado, estaba sentado Mabel y estaba sentado yo. No había nada, no había nevera, no había comida. Los argentinos que me están escuchando van a interpretar lo que digo. El mate que estábamos tomando, los palitos ya corrían por la yerba, de tanto lavada que estaba la yerba. Y en eso tocan el timbre. Y era mi pastor. Pasó, era mi amigo, Daniel Di Loreto, se sienta allí al lado mío y empezamos a tomar mate con esa yerba ya lavada, no había nada. Y él observó todo lo que había, la necesidad, el vacío. Y de repente me dijo, flaco, ¿qué vas a hacer? Como diciendo, mirá lo que estás viviendo. Y yo estaba dedicado al ministerio. Y le dije, esperar en Dios, pastor, ¿qué otra cosa me queda? Y cuando yo dije así, como un viento, me sopló y me tiró contra la pared, caí contra la pared, en mi vida me voy a olvidar. Y cuando caí contra la pared, Dios me empezó a hablar y me dijo, de repente te bendeciré, de repente te levantaré, de la noche a la mañana te prosperaré. Y se preguntarán cómo fue y sabrán que yo fui el que lo hice, de repente, de la noche a la mañana. Y esa palabra quedó en mí. Continuaron los años de vacas transparentes. Fueron vacas argentinas transparentes. Cuando llegué a Estados Unidos eran vacas transparentes americanas. Hablaban inglés, pero seguían las vacas transparentes. Pero en mí estaba esa palabra. De repente te bendeciré. Y de repente te levantaré. Y de repente te prosperaré. ¿Y sabe algo? Dios lo hizo de repente. Sin darme cuenta, comencé a vivir los principios de Dios. Comencé a cumplir con mis diezmos. Comencé a cumplir con mis siembras. Y de repente, yo no me puedo llevar la gloria. Yo no puedo decir yo lo hice. No, no, no. Lo hizo Dios. De repente Dios comenzó a bendecirme. De repente comenzó a levantarme. De repente comenzó a prosperarme. Y yo vengo a decirte en este día y en esta hora que hay un de repente de Dios que viene a tu vida. Yo que tú correrías al altar a honrar esta palabra. Porque hay un de repente de Dios que viene a tu vida. Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural en tu vida. Y yo siento que en muchas formas, de repente tu hijo va a ser salvo, de repente tu esposo va a ser salvo, de repente tu milagro va a manifestarse, tu sanidad va a manifestarse, pero específicamente yo siento algo muy fuerte en el área de las finanzas. De repente cárceles de deudas se van a abrir. Llama ahora mismo. Tú que me escuchas en Argentina, en Colombia, en México, en Honduras, en El Salvador, donde quieras que escuches, a través aún del internet, en cualquier parte del mundo. Tú puedes entrar allí en el internet y llegar a honrar esta palabra, a sembrar en fe, a creer que un de repente de Dios viene a tu vida. Un de repente de Dios. No te preguntes cómo. El problema es que nos preguntamos cómo Dios lo va a hacer. No es el tema de preguntar cómo Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo que lo va a hacer, Él es soberano, Él lo va a hacer. Tú solo espera, confía que Dios lo va a hacer. Se va a manifestar de repente. Corre al teléfono,
Trae tu semilla de fe. Si no tienes hoy con qué sembrar, haz el pacto, haz el voto a Dios. Dile, Dios, yo voy a sembrar. Tú dame la semilla que yo voy a sembrar. Pero no te quedes quieto. Porque si quieres alcanzar el de repente de Dios, tienes que actuar también. Actúa. Yo comencé a actuar. Y el comenzar a actuar me llevó al de repente de Dios. Comienza a actuar en este día. Que el actuar, el accionar tuyo, te va a llevar al de repente de Dios. Pero que hay un de repente de Dios para tu vida. Llámala, llama, ven al altar. Donde quiera que estés, llama. Va a haber un momento de adoración. Vamos a estar adorando. Aquí hay algo maravilloso en este estudio. Yo siento que algo se está desatando sobrenatural. En Colombia, en El Salvador, en México, en mi querida Argentina, en Uruguay, en Paraguay, hay algo poderoso de Dios. Hay un de repente de Dios para tu vida. Ven al altar mientras adoramos, mientras la agrupación adora a Dios y crea una atmósfera de gloria. Más todavía vamos a creer que un de repente de Dios va a venir sobre tu vida.